Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? El día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de análisis vectorial. El enunciado es el siguiente: calcular las componentes vectoriales del vector A paralelo y perpendicular al vector B. Si el vector A está representado por las siguientes componentes y el vector B presenta las siguientes componentes. Bien, para dar solución a este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es representar a estos dos vectores mediante una gráfica. Entonces, podemos notar que estos dos vectores tienen componentes que están representadas en un plano de 3 dimensiones. Es por ello que al momento de representarlo en un plano de 2 dimensiones vamos a tener un poco de dificultades. A continuación, con el apoyo de GeoGebra, les voy a presentar una imagen que muestre en sí cómo sería la gráfica en un plano de 3 dimensiones. Entonces se puede notar que el vector de color azul vendría a ser el vector A y el vector de color verde vendría a ser el vector B. Mediante esa gráfica y haciendo una simulación, podríamos decir que esto vendría a ser el vector A y tenemos también al vector B. Bien, en este caso, como siempre estamos acostumbrados a registrar datos, los dos datos que nos menciona el problema, que serían el vector A con el vector B, ya no los vamos a registrar porque los vamos a representar mediante una gráfica. Bien, entonces, en esta gráfica, que sería la simulación de la gráfica en realidad, el problema nos pide determinar un vector de A, o sea que sea paralelo al vector B. Para poder encontrar ese vector, lo que vamos a hacer es trazar una recta que es perpendicular sobre el vector B y termina en el extremo del vector A. Entonces esa recta vendría a ser la siguiente. Esa recta nos va a permitir encontrar la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Cómo así? O sea, esa recta vendría a formar un nuevo vector. Gracias a la ayuda de esa recta, vendríamos a formar un nuevo vector. A ese vector le voy a denominar A1. Seguramente ahí no se puede apreciar con tanta claridad, es por ello que lo voy a dibujar nuevamente. Entonces este vector A1 vendría a ser el vector, en este caso la proyección del vector A sobre el vector B. Y este vector A1 es paralelo al vector B. Entonces el problema me pide determinar las componentes del vector A1. Para poder encontrar las componentes del vector A1, voy a tener que recurrir a la siguiente expresión, en donde la proyección vectorial de un vector sobre otro, en este caso, como vemos, el vector A1 se ha formado de proyectar el vector A sobre el vector B. Entonces decimos que la proyección vectorial del vector A sobre el vector B va a ser igual a el producto escalar del vector A de las componentes del vector A con las componentes del vector B. Ahora esto multiplicado con el vector B y dividido entre el módulo del vector B elevado al cuadrado. Bien, esa sería la primera expresión a tomar en cuenta para poder determinar el vector, en este caso las componentes del vector que es paralelo al vector B. Ahora, también el problema nos pide determinar un vector de A que sea perpendicular al vector B. Para poder determinar ese vector, en este caso, para poder representar ese vector que es perpendicular, vamos a tener apoyo de la recta que hemos trazado. Esa recta nos va a permitir establecer un nuevo vector, lo cual vendría a ser el vector A2. Ese vector A2 va a ser perpendicular al vector B. Bien, para poder calcular las componentes del vector A2, vamos a tomar en cuenta los tres vectores en este caso, que voy a mencionar a continuación: el vector A2, el vector A y el vector A1. Entonces, tomando en cuenta ese conjunto de vectores, podemos decir que la sumatoria está representada de la siguiente manera: el vector A va a ser igual a el vector A1 más el vector A2.
Ahora, como nos piden encontrar las componentes del vector A2, en este caso, que es perpendicular al vector B, de esta expresión vamos a despejar al vector A2. Eso nos quedaría que el vector A2 va a ser igual a el vector A menos el vector A1. Entonces, tomando en cuenta esta segunda expresión, podemos determinar las componentes del vector A2. Bien, ahora, dando solución, en este caso, al problema, dando la solución 1, que sería encontrar las componentes del vector A1. Tomando en cuenta la primera expresión, tenemos lo siguiente, que la proyección vectorial, en este caso, la proyección vectorial del vector A sobre el vector B va a ser igual a las componentes, en este caso del vector A, el vector A multiplicado por el vector B. El vector A está expresado por las siguientes componentes. Entonces componemos sus componentes, que serían 8i menos 2j más 4k, y esto multiplicado por el vector B. En este caso está representado por las siguientes componentes: 2 raíz cuadrada de 3i más 2 raíz cuadrada, 2j. Ahora, esto nuevamente, esta expresión se va a multiplicar por el vector B. En este caso, nuevamente, por las componentes del vector B. Ahora, por temas de espacio, voy a copiar solamente el vector B. Bien, toda esta expresión va a estar dividido entre el módulo del vector B. Para calcular el módulo de un vector, voy a tener que elevar a cada componente, en este caso voy a tener que sacar la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. Eso nos quedaría de la siguiente manera. En este caso, como queremos determinar el módulo de B, entonces elevamos a cada componente de B elevada al cuadrado más 2 elevada al cuadrado, y toda esta expresión va a estar elevada al cuadrado según la propiedad, según la expresión que estamos considerando. Bien, ahora tenemos que el signo con la raíz se puede anular, perdón, el exponente con la raíz se puede anular. Entonces simplemente nos quedarían las componentes, en este caso, elevadas al cuadrado. Entonces tenemos 2 raíz de 3 elevada al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Bien, decimos que la proyección vectorial del vector A sobre el vector B va a ser igual a el producto escalar. En este caso, para poder realizar el producto escalar, voy a tener que multiplicar componente a componente, o sea, me voy a tener que fijar que en la multiplicación sean las mismas componentes, porque ¿qué es lo que sucede? Al multiplicar diferentes componentes, eso vendría a ser igual, la multiplicación de diferentes componentes va a ser igual a 0. Entonces tengo 8i multiplicado por 2 raíz cuadrada de 3i. Entonces tengo que eso vendría a ser igual a 16 raíz cuadrada de 3i. Ahora, menos 2j más 2j multiplicado menos 2j por 2j, eso vendría a ser igual a menos 4j. Ahora, ¿qué es lo que sucede con 4k? Como en este caso 4k al multiplicar con i y j, esa multiplicación vendría a ser igual a 0 porque estamos multiplicando componentes distintas. Ahora, en el numerador nos había quedado esta expresión. Ahora, en el denominador vamos a tener 2 elevado al cuadrado, que vendría a ser igual a 4, y raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, eso vendría a ser igual a 3. Entonces 3 multiplicado por 4, eso vendría a ser igual a 12, más
2 elevado al cuadrado, que sería 4. Ahora, 12 más 4, eso vendría a ser igual a 16. Entonces tenemos que esta expresión va a ser dividida entre 16. Bien, ahora tenemos que la proyección vectorial del vector A sobre el vector B va a ser igual a toda esta expresión. En este caso faltó multiplicar a toda esta expresión por las componentes, en este caso del vector B. Bien, no hay que olvidar eso. Entonces tenemos que las componentes del vector B vendrían a ser 2 raíz cuadrada de 3i más 2j. Bien, entonces toda esta expresión vendría a ser dividida entre 16. Ahora, nuevamente vamos a realizar la multiplicación de estas componentes y eso nos va a quedar de la siguiente manera. 16 multiplicado por la raíz cuadrada de 3i y multiplicado por 2 raíz cuadrada de 3i, eso vendría a ser igual a 32 multiplicado por 3i. Ahora, menos 4j más 4j, eso vendría a ser igual a menos 8j. Y todo esto dividido entre 16. Bien, ahora tenemos que la proyección, en este caso vectorial, del vector A sobre el vector B va a ser igual a 32 por 3, eso vendría a ser 96. Ahora lo que voy a hacer es coger al denominador y separar en dos fracciones. En este caso, como este resultado me había dado 96, voy a tener 96i dividido entre 16. Ahora vamos a tener también menos 8j dividido entre 16. Bien, ahora por temas de espacio voy a seguir trabajando por acá y tengo que la proyección vectorial, en este caso la proyección vectorial del vector A sobre B va a ser igual a 96 dividido entre 16, eso vendría a ser igual a 6i, y menos 8j dividido entre 16, eso vendría a ser igual a menos 0,5j. Bien, entonces hasta esta parte hemos encontrado las componentes del vector, de un vector de A que es paralelo al vector B. En este caso, estas componentes vendrían a ser las componentes del vector A1. Bien, ahora para poder determinar las componentes del vector A2, en este caso vamos a tener que utilizar la segunda expresión, lo cual vendría a ser esta. Ahora decimos que como queremos hallar, esto vendría a ser solución 1, y ahora como queremos hallar las componentes, en este caso del vector A2, vamos a tener una solución 2. Copiamos solución 2 para no confundir. Bien, entonces en la solución 2 vamos a tener que hallar las componentes del vector A2. Bien, para hallar las componentes del vector A2, según esta propiedad, voy a tener que restar las componentes del vector A menos las componentes del vector A1. Entonces decimos que las componentes del vector A vendrían a ser las siguientes: 8i menos 2j más 4k y estas restadas menos las componentes que habíamos encontrado, que serían las componentes del vector A1. Menos 6i menos 0,5j. Bien, entonces decimos que las componentes del vector A2 va a ser igual a 8i menos 6i, eso vendría a ser igual a 2i, y menos 2j, en este caso vemos que tenemos entre el paréntesis menos, y al multiplicar por menos, eso por teoría de signos vendría a ser más. Entonces tenemos menos 2j multiplicado por más 5j, perdón, restado
menos 2j, en este caso sumado más 0,5j, eso vendría a ser igual a menos 1,5j. Ahora, en las componentes en k, en este caso como no tenemos nada que sumar ni restar, solo nos quedaría más 4k. Bien, entonces esta sería la expresión que determina las componentes del vector A2. Lo que nos pedía hallar el problema, encontrar en este caso, como segunda ecuación, un vector de A que sea perpendicular al vector B. Bien, entonces, como pueden ver, hemos encontrado las componentes del vector A1, en este caso, que serían las siguientes, y del vector A2, que está representado por las siguientes componentes. Bien, eso ha sido todo, muchas gracias.